Ok, vamos a empezar la sesión 2. En primer lugar, algunos participantes tienen pendiente el tema de matrícula. Les agradeceré que se pueda regularizar. La fecha límite es el día 18 de agosto. El día de hoy se han presentado algunos trabajos al azar que se eligieron. Perfil lipídico de transaminasas, impacto económico del descarte de bolsa de sangre, impacto del financiamiento capitado y ecografía abdominal en el diagnóstico temprano de apendicitis. La idea era que el título, que puedan corroborar ustedes que el título, la pregunta y los objetivos tienen una relación directa. El segundo tema es normas de Vancouver. Hemos visto en algunos casos que ya están remitiendo las referencias bibliográficas, pero no están ajustados a la normativa que la Universidad de San Martín ha aceptado para sus trabajos de investigación. Las normas de Vancouver no es otra cosa que una estandarización de información en la forma de su presentación, que ha sido asumido por la Universidad de San Martín de Porres. Estas normas dictan las pautas con que deben presentarse no solamente los trabajos de investigación, sino en algunos aspectos importantes de él, principalmente el tema de referencias bibliográficas. Ya lo dijimos, la Universidad de San Martín no se ha aceptado para la redacción de sus tesis. Las normas más común o más frecuentemente usadas son la ISO 690, el Harvard, el de la Asociación Americana de Lenguaje Moderno, el de la Asociación Americana de Psicología y el estilo Vancouver. Nosotros vamos a usar el estilo Vancouver. Un poquito de historia. Vancouver, las normas de Vancouver se generan en el año 78 en la ciudad de Vancouver, Canadá, donde un grupo de especialistas en investigación biomédica formulan las normas para la redacción de manuscritos. Posteriormente, este grupo forma el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es el grupo que en la actualidad actualiza la forma de presentación de manuscritos en área biomédica. Esta es la página web que los invito a visitar. Las normas tienen 4 aspectos importantes: el tema de principios éticos, el tema de procesos editoriales relacionados con la publicación de revistas, la preparación de manuscritos y las referencias bibliográficas. Vamos a ver muy puntual el tema de principios éticos y vamos a dedicar un poquito más de tiempo al tema de referencias bibliográficas. Principios éticos, bueno, el tema del plagio ya lo habíamos conversado en su momento, no es un tema solo que nos atañe a nosotros en América Latina, sino en otras regiones, ¿no? La ministra alemana de Educación fue obligada a renunciar por la canciller Angela Merkel en Alemania porque se detectó plagio en su tesis doctoral. El presidente de Hungría también tuvo que dimitir a su cargo de presidente de la República porque también se detectó un plagio en su tesis doctoral. En el caso peruano, el caso del juez Inostroza Pariachi, que no pudo ascender a juez superior porque se detectó que había un plagio dentro de sus investigaciones. La investigación que presentó en 2003 para su tesis de magíster o de maestro en Derecho fue la misma que presentó en 99 para su tesis de pregrado y la que posteriormente convirtió en un libro, ¿no? Entonces, realidades que nos llevan a pensar un poco sobre la necesidad de generar conciencia sobre la forma adecuada de citar la información o de referenciar la información y de respetar los derechos de autor. ¿A quién se le considera autor? Básicamente tiene que cumplir 3 aspectos. Tiene que haber participado en la concepción y diseño o en el análisis e interpretación, tiene que haber participado en la redacción o en la revisión científica y tiene que haber participado en la provisión final. Para que alguien sea considerado autor tiene que participar o cumplir estos 3 criterios. Privacidad de los pacientes, ya habíamos conversado en todos los trabajos prospectivos, el tema de consentimiento informado es un tema importante y clave. De ahí la importancia de poder desarrollar mejor trabajo retrospectivo para no tener problemas éticos. Pero recordemos que la privacidad de los pacientes es esencial. Si usamos algunas fotos dentro del desarrollo de nuestra investigación o de nuestros artículos o la tesis como tal, debemos cuidar la privacidad de los pacientes. El tema de referencias bibliográficas, que es el tema que más nos preocupa, es básicamente el respeto al derecho de autor y el saber citar adecuadamente la información que estoy usando para no caer en el tema de plagio. Ya dijimos que la Universidad de San Martín tiene un comité de ética que ve exhaustivamente y exclusivamente estos temas, así que evitemos tener problemas. Entonces vamos a ver la forma adecuada de redactar las referencias bibliográficas. Y un tema más, en el caso de Vancouver, las referencias se citan según el orden de aparición dentro del documento, no en orden alfabético, según en orden de aparición. Entonces veamos algunas referencias. ¿Cómo referenciar el artículo en una revista? Mira, se coloca el apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre. Los autores deben estar separados por una coma y se debe colocar un punto solo al final del último autor. JL, lengua P. Ahora, ¿qué cantidad de autores se debe colocar? Bueno, depende de la revista, pero generalmente al más de 6 autores se colocan los 6 primeros y el séptimo seguido de la palabra et al. Et al viene del latín et ali, que significa y colaboradores. Por lo tanto, en nuestras referencias bibliográficas no puede aparecer la palabra y colaboradores, sino tiene que aparecer et al, porque es el término que usamos nosotros según la normativa de Vancouver. Y colaboradores o y col se usa en APA. Ejemplos: si tengo esta cantidad de autores, Soto Leslie, Lengua Predo, Gotus Eduardo,
en la investigación paciente inmunosuprimido con fiebre, radiografía, un padrón miliar, si yo referencio de esta forma estaría mal. Y habíamos dicho que es el primer apellido y la primera letra del nombre, primer apellido y primera letra del nombre. Esta es la forma adecuada: Soto L, Lengua P, Gotuso E, Echevarría J, Bustamante B, Maguiña C, y a partir del séptimo, et al. ¿Okay? Nunca se debe presentar así: Soto L et al, es decir, un solo autor seguido de colaboradores. Tiene que ser 6 y el séptimo recién es et al. Y en el caso de los artículos de revista, el título siempre debe respetarse el título original en el idioma original, nunca entre comillas, y no variar ninguna palabra del título. No es necesario ahorrar espacio, el título debe colocarse tal como ha sido definido por los autores. Y en cuanto a la información de la revista, el título abreviado de la revista, el año que se publicó, el volumen, el número y el número de páginas del artículo. Esto es importante. Veamos un ejemplo: Tixe R, Pimentel R, Macetti P, Villena J. La investigación se llama Elevada frecuencia de neuropatía periférica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de un hospital general de Lima, Perú. El título se copia tal cual está en la investigación. El artículo, la revista, abreviada, el año, el volumen y el número de páginas. En el caso de un libro, estas son la mayoría de referencias que ustedes van a usar. En el caso de un libro, igual va el autor, el título, la edición, la ciudad donde se publicó, la editorial, el año de publicación y las páginas consultadas. Aquí hay un ejemplo: Jiménez S, Interpretación Clínica y Electrocardiograma, tercera edición, Bucaramanga, Publicaciones UIS, 1995, página 87. Artículos presentados en un congreso. Esta es la forma ideal: van los autores, va el título del artículo que presentó, la ciudad en la que se presentó, el tema de la presentación del congreso y el periodo en que se presentó. En el caso de tesis universitaria, igual, el autor, el título, tesis de qué, dónde y cuándo, en qué universidad y en qué periodo, y el número de páginas. En el caso de revistas publicadas por internet, muy parecido a lo que se presenta en revistas y libros, solo hay que aumentarle el periodo en el que fue buscada esta información en internet y la página web de donde puedo sacar la información. Muy bien, hemos querido empezar con Vancouver para de una vez definir los criterios mínimos que deben tener en cuenta para sus referencias bibliográficas, no solamente para la primera parte del planteamiento del problema, donde algunos ya han hecho una cita, sino puntualmente para esta segunda parte del marco teórico, porque todos los antecedentes que ustedes van a mencionar tienen que estar referenciados en la bibliografía, incluso las bases teóricas, incluso las definiciones conceptuales. Entonces, marco teórico no es otra cosa que revisar la información documental que existe sobre mi tema de investigación, cuánto se sabe, ¿cierto? Y cuáles son las definiciones teóricas básicas que dan sustento al planteamiento del problema y los objetivos de mi investigación. Entonces, el capítulo 2 constituye un grupo de conceptos y constructos que representan un enfoque determinado del cual se deriva la explicación del fenómeno o problema planteado. Esto me da, como le dije hace un momento, las bases y el sustento para el planteamiento y el objetivo general que he planteado como parte de la investigación. Algunas características del capítulo 2: debe ser racional, debe tener una estructura lógica y una consistencia interna. Es decir, los temas que se toquen en el capítulo 2 tienen que tener relación directa y estrecha con los problemas de investigación que planteé en el capítulo 1. Entonces, la primera parte del capítulo 2 marco teórico, o mejor dicho, el capítulo 2 marco teórico está conformado por estas 4 etapas: antecedentes, bases teóricas, definiciones conceptuales e hipótesis de investigación. Y habíamos dicho que el marco teórico me da las bases o el piso para poder asociar o relacionar adecuadamente con mi planteamiento de problema y los objetivos de investigación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Clasificar y organizar la información. Como ustedes ya habrán visto, en la nube hay muchísima información, pero tengo que quedarme solo con aquella que está directamente relacionada con el tema de estudio. Y el tema de pertinencia y relevancia se refiere al periodo de antigüedad, que tiene que ser máximo 5 años, para el caso de maestrías y doctorados, con algunas excepciones que se conversarán en su momento. Una vez que yo tenga la información lo más ordenada posible y clasificada posible, me va a ser mucho más fácil armar la hipótesis, porque no olvidemos que la hipótesis no es otra cosa que la respuesta posible al problema de investigación que yo planteé. Entonces, si tengo mucha información que me ha nutrido, me será fácil generar una posible respuesta. Y de otra forma, también las otras investigaciones me van a permitir conocer y poder ajustar mis variables de estudio. Estas variables de estudio no solamente me van a servir como identificación, o mejor dicho, el marco teórico no solamente me va a servir como identificador, sino también me va a permitir o me puede permitir ajustar en cierta medida mis objetivos específicos y el diseño de mi investigación.
Entonces empecemos con los antecedentes. Dijimos que los antecedentes son investigaciones previas, principalmente artículos científicos. Nosotros los vamos a abocar y les vamos a solicitar que principalmente se aboquen artículos científicos. En el caso de las tesis de maestría, mínimo 45, en el caso de la tesis de doctor, mínimo 100. A ver, esta era la forma que se estuvo planteando, que se permitió para que se planteen los antecedentes. ¿Ok? Poníamos el autor, el año, redactábamos y cerrábamos con la referencia bibliográfica. O de esta forma también, ¿no? El autor, et al, y cerrábamos con los antecedentes. Aquí había dos particularidades. Uno, que siempre tenía que estar la referencia bibliográfica. Siempre. Y recordemos que van en superíndice y después del punto. Y el otro era que en el texto debiera contener los objetivos de la investigación, los resultados de la investigación y las conclusiones de la investigación. No debía ir el título de la investigación. Solo debe contener o debía contener los objetivos, los resultados y las conclusiones, no el título de la investigación, y cerrar siempre con el número de antecedentes. En la nueva guía que está por aprobarse, esta es la nueva estructura para formulación de antecedentes. Tenemos varios ejemplos. Veamos este de aquí. Estudio realizado en el 2010 en pacientes japoneses sobre la eficacia de las dosis. Es muy parecido a lo que se estuvo planteando en momentos anteriores. La diferencia es que ya no va el autor. Entras de frente a cuándo se realizó la investigación, cuáles fueron los objetivos, los resultados y las conclusiones. Pero al igual que en el caso anterior, debemos mantener la referencia al final. Ahora, en este caso está en paréntesis, pero puede ser sin paréntesis o puede ser con paréntesis. Vemos otro ejemplo. En el año 2012, una revisión sistemática y un metaanálisis randomizado controlado se llevó a cabo en China para evaluar la tamoxifosina, ¿cierto? Igual. El año, cuál fue el objetivo de la investigación, cuáles fueron los resultados y las conclusiones y la referencia bibliográfica. Igual en este caso, en China, un trabajo de metaanálisis, igual, si nosotros leemos, vamos a tener los objetivos, los resultados y las conclusiones, y al final siempre va la referencia bibliográfica. Bueno, los antecedentes, ya habíamos conversado en la reunión anterior, tiene que hacerse una búsqueda exhaustiva de fuentes de información. No se trata solo de buscar en Google, sino de buscar en algunas bases de datos importantes en el mundo académico que ya ustedes conocen y estoy seguro que han podido revisar. El capítulo o el acápite 1.2 es el tema de las bases teóricas. Bueno, primero tengo que leer bien mi problema de investigación. Recordemos que el problema de investigación y la formulación de la pregunta ha sido revisado exhaustivamente. Hemos usado algunas técnicas como el FINER. Y una vez que yo identifico las variables que están dentro de mi problema de investigación, tengo que empezar a desarrollar sus conceptos. Un ejemplo es, si yo voy a desarrollar una investigación que me dice diabetes y su relación con hipertensión, mis bases teóricas tienen que ser sobre la relación entre diabetes y hipertensión. No puedo hacer 20 hojas sobre la fisiopatología de la diabetes y 20 hojas sobre la fisiopatología de la hipertensión, porque mi tema de investigación no es fisiopatología, es relación entre diabetes y hipertensión, por lo tanto debo abocarme a diabetes e hipertensión, a la relación de ambos. Y el 1.3 son las definiciones conceptuales, que no es otra cosa que un diccionario. En este diccionario yo voy a transcribir las variables más importantes y las voy a definir. Por ejemplo, yo las voy a presentar de esta manera: cuáles son las variables más importantes, y voy a definir qué significa cada una de ellas. Ahora, si las definiciones que yo estoy dando son propias, no necesito hacer la referencia bibliográfica, pero si yo estoy sacando de algún texto la referencia o el concepto que le estoy poniendo a la variable antigüedad, tendré que definir la referencia bibliográfica de donde la he obtenido. Y el 1.4 es la hipótesis. Aquí en la hipótesis sí hay algunas características que necesitamos detallar. La hipótesis no es otra cosa que la respuesta posible al problema de investigación. Ahora, si nosotros hemos leído 50 antecedentes en el caso de maestro y 100 en el caso de doctor, conocemos la teoría que fundamenta el problema que hemos planteado y somos expertos en el tema que estamos desarrollando, no tendremos problemas en plantear una posible respuesta, ¿cierto? Entonces, la hipótesis como tal es muy importante, porque al final de la investigación nos va a permitir determinar si aquello que nosotros pensamos, si aquella respuesta que dimos estaba dentro de lo correcto o si no estaba dentro de lo correcto. Entonces, algunos ejemplos de hipótesis, ¿no? A mayor variabilidad de la flora, mayor producción de miel. Esa es una respuesta a una pregunta planteada inicialmente. La calidad del agua a granel difiere de la calidad de agua embotellada. Es otra respuesta. En general, son proposiciones sujetas a comprobación. Habíamos mencionado en algún momento que el título, título de investigación, la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis estaban de la mano, ¿correcto? Entonces, la hipótesis está íntimamente relacionada al planteamiento del problema o al capítulo planteamiento del problema.
que contiene, valga la redundancia, la pregunta y el objetivo general. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Primero, debe referirse a situaciones reales. Las variables deben ser lo más específicas y concretas posibles, y la relación entre las variables de una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, demostrable. Las variables y la relación entre ellas deben poder ser observadas y medidas, ya lo mencionamos, y deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Tipos de hipótesis. Acá sí hay algunas interrogantes dependiendo de la escuela en que se desarrolle la investigación, pero en líneas generales todos las conocemos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con lo que es hipótesis de investigación, pero vamos a hablar un poquito sobre el otro tipo de hipótesis. Otro dato que no debo olvidar es que recordemos que cuando uno plantea las hipótesis siempre debe estar el dónde y cuándo. Es muy parecido al objetivo, que también contiene el dónde y cuándo, la pregunta que contiene dónde y cuándo, y el título que contiene dónde y cuándo. Entonces, hipótesis de investigación es la hipótesis que te planteas como respuesta a la pregunta que planteaste. Esa es la hipótesis que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestros trabajos de investigación, conocida también como hipótesis de trabajo. Nosotros vamos a colocar en el acápite 1.4, donde dice hipótesis, la respuesta a nuestro problema de investigación, o la posible respuesta a nuestro problema de investigación. ¿Cierto? Ahora, estas respuestas pueden ser respuestas descriptivas, pueden ser correlacionales, de diferencia de grupos, de relación causal, dependiendo de la pregunta que nos hayamos planteado. Por ejemplo, una hipótesis descriptiva, ¿no? Dice, el nivel de contaminación de fósforo del río Arkansas es superior a 20 partículas por millón. Ahora, esta es una hipótesis descriptiva. Si bien es cierto, la bibliografía dice que las investigaciones descriptivas pueden o no tener hipótesis, en el caso que decidamos ponerlas, podremos colocar una hipótesis de esta característica, una sola variable, describiendo aquello que esperamos encontrar. En el caso de las hipótesis correlacionales, es decir, si yo estoy planteando una investigación correlacional y he planteado una hipótesis, he formulado una pregunta correlacional, la respuesta que planteo como hipótesis podría ser: los árboles de pino de mayor altura serán los de mayor grosor de tallo, o los árboles de pino de mayor grosor de tallo serán los de mayor altura. Cualquiera de las dos son válidas. Ahora, yo podría, leyendo la hipótesis, tener una idea de cuál fue la pregunta. Yo podría, viendo la primera hipótesis, podría decir cuál es la relación entre la altura del pino y el grosor del tallo. ¿Cierto? ¿Cuál es la relación entre la altura y el grosor de tallo de los pinos? Esa puede haber sido mi pregunta de investigación. Por lo tanto, la hipótesis para esa pregunta sería: los árboles de pino de mayor altura serán los de mayor grosor de tallo. En el caso de las hipótesis de diferencia entre grupos, que también va a depender de cómo planteaste la pregunta, podría ser dos ejemplos: la calidad del agua vendida a granel es inferior a la del agua vendida embotellada. Yo también podría de aquí definir cuál fue la pregunta de investigación. La pregunta de investigación puede haber sido, puede ser: ¿cuál es la calidad de agua? ¿Cuál es la diferencia entre la calidad del agua a granel y la calidad del agua embotellada? Esta sería la hipótesis para ese tipo de pregunta. Y en el caso de las hipótesis de relaciones de causalidad, también es porque yo planteé una pregunta con esas características. Mi hipótesis sería: el nivel de educación y el nivel de ingresos influye sobre la disposición para pagar por la preservación de la calidad de las aguas del río Virán. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el nivel o cómo influye la educación y el nivel de ingresos sobre la disposición para pagar por la preservación de la calidad de las aguas del río Virán? Entonces, en otras cosas, la hipótesis no es nada más que la posible respuesta a la pregunta de investigación que yo me planteé inicialmente. Estas son las hipótesis que nosotros vamos a usar. Ya lo mencioné, hipótesis de investigación, pero existen otros tipos de hipótesis que solamente las voy a mencionar para conocimiento. Las hipótesis estadísticas, ¿cierto? Hipótesis nula, hipótesis alterna, que las vamos a usar cuando queramos comprobar la asociación de variables, por ejemplo. ¿Cuál hipótesis usar en una investigación? No hay reglas definidas. O sea, yo he visto en algunos casos que en hipótesis plantean hipótesis estadísticas, no la hay alterna. De repente alguno de los asesores va a querer plantear hipótesis estadísticas dependiendo del diseño, que es válido. O puede plantear hipótesis de investigación directamente, o hipótesis de trabajo, que también es directamente válido. Eso lo va a ver cada asesor. ¿Okay? Vamos a adelantar un poquito del capítulo 3. Vamos a ver dos cositas: el tipo y el diseño de la investigación. Con esto adelantamos un poco el capítulo 3 porque es un capítulo extenso. Entonces, el segundo trabajo que ustedes van a presentar de aquí a 2 semanas, o a lo largo del transcurso de aquí a 2 semanas, es el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta los puntos 3.1 y 3.2. Antes de empezar a hablar sobre tipo y diseño de investigación, es necesario mencionar que hay una diferencia sustancial, y esperemos que después de ver estas diapositivas tengamos claro cuál es la diferencia entre tipo y diseño.
Entonces, tipos de investigación. Antes de empezar a hablar sobre tipo de investigación, permítanme presentarle la pirámide de los niveles de investigación. La más básica es la investigación exploratoria y la más compleja es la investigación aplicativa. Básica, no en sentido literal, porque las investigaciones de este tipo también toman mucho trabajo. Estas investigaciones exploratorias son básicamente las investigaciones cualitativas, y las investigaciones descriptivas son aquellas de una variable, y las que tienen más de dos variables son de relacional para arriba. Ustedes deben estar todas sus investigaciones de relacional hacia arriba: relacional, explicativas, predictivas, aplicativas. Descriptivas son para pregrado, exploratorias son básicamente para doctorado, para ciencias sociales, pero en este caso no tenemos ninguna investigación de este tipo por el tiempo que demora su desarrollo. Los estudios descriptivos son los que se conocen en tipos de investigaciones bajo este también nombre sinónimo, descriptivos, y las investigaciones relacionales hacia arriba son las que se conocen como investigaciones analíticas. Entonces, cuando estamos hablando de estudios descriptivos nos referimos a esta segunda grada de la pirámide, y cuando hablamos de estudios analíticos nos referimos de la tercera a la séptima. Algunos ejemplos: un estudio exploratorio, identificar el síndrome de la diabetes; un estudio descriptivo, prevalencia de diabetes; relacional, factores de riesgo; explicativo, causas; predictivo, pronóstico; aplicativo, tratamiento. Niveles de investigación. También, según Bunge, divide las investigaciones en dos grandes grupos: las investigaciones aplicadas, que sería la primera, y las investigaciones puras o básicas. Entonces, cuando yo hablo de investigaciones puras o investigaciones básicas, me refiero a todo este grupo, y cuando yo hablo de investigaciones aplicadas, me refiero a este grupo. Y es necesario, bueno, antes que se me olvide, que para hacer investigaciones aplicadas primero tienes que haber realizado investigaciones puras o básicas. Son las que nutren a las futuras investigaciones aplicadas. Entonces, los estudios descriptivos, bueno, como describen fenómenos sociales, son investigaciones sencillas de realizar, y su misma característica me da ya un indicio de cuál es la estadística que yo voy a usar. Las investigaciones descriptivas por lo general usan tablas de frecuencia, promedios, incidencia, prevalencia. Los estudios relacionales ya son estudios un poquito más complejos, usan una estadística algo más compleja, como es el chico de la correlación de Pearson, porque empiezo a enfrentar variables. Los estudios explicativos también son mucho más complejos que los dos anteriores, porque empiezan a usar estadística mucho más, no quiero usar la palabra difícil, pero sí, pero mucho más elaborada. Empiezo a buscar ya causa-efecto. Tengo variables independientes y dependientes, que no la tengo en los estudios relacionales. Y una prueba estadística que se usa mucho es el chico cuadrado de Mansell y Hensel, ¿no? Que es un estudio un poquito más avanzado, y los estudios multivariados. El estudio predictivo se encarga de estimaciones, generalmente futuras. Las estadísticas son más complejas: regresiones de Cox, series de tiempo, análisis de supervivencia de Kaplan y Meyer, riesgo de Hazard. Y bueno, los aplicativos, porque mucho más complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo las definiremos? Los tipos de investigación, o las investigaciones, cuando se definen por tipo, tienen que tener una de estas características, una o cuatro de estas 8 características: una de estas, una de planificación, una de medición y una de variables. Es decir, si yo voy a hacer una investigación, puede tener una de estas 2 características desde el punto de vista de la intervención del investigador. Yo solamente voy a observar, entonces es observacional. De paso a la segunda parte: yo voy a hacer un trabajo con data ya levantada, entonces es retrospectivo. Vamos a la siguiente parte: yo voy a medir solamente una vez la información, entonces es transversal. Y yo voy a hacer un análisis de mi investigación, porque es un estudio correlacional, entonces es un trabajo analítico. Solo se debe elegir una de ellas. Entonces, los trabajos, según el tipo, deben tener 4 conceptos. Por ejemplo, observacional, retrospectivo, transversal, descriptivo. O puede ser experimental, retrospectivo, transversal, analítico. Siempre es una de ellas, ¿cierto? Entonces, observacional, ya lo dijimos, el investigador solamente observa; experimental, sí puede modificar variables; retrospectivo, trabajas con data ya levantada anteriormente; prospectivo, tú generas la data; transversal, levantas la información una sola vez; longitudinal, levantas la información en más de una vez; y descriptivo, cuando vas a usar una estadística básica; y analítico, cuando vas a usar una estadística mucho más compleja que te permite relación de variables y poner a prueba la hipótesis que planteaste dentro de la investigación. Entonces, y algunos autores, y la San Martín también lo plantea, aparte de estos 4, según el enfoque: si es cuantitativa, cualitativa o mixta. Todas nuestras investigaciones hoy son cuantitativas. En el caso de las tesis doctorales podrían ser mixtas. Eso lo vamos a evaluar con cada uno de los casos. Entonces, ustedes, donde ese tipo de investigación, solamente van a colocar estas 2 líneas: estudio cuantitativo
observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, dependiendo de las características de su investigación. Los de doctorado de repente van a ser estudios mixtos, observacionales, analíticos, prospectivos, de corte longitudinal. Va a depender de la característica de cada una de las investigaciones. En cuanto al diseño, hay una diferencia, ¿no? que vamos a determinar. Miren, estos son los tipos de investigaciones. Hemos dicho que la investigación puede ser prospectiva o retrospectiva, descriptiva o analítica, longitudinal o transversal, observacional y experimental. Esto es tipo de investigación. Los diseños son estos: serie de casos, descriptivo transversal, descriptivo longitudinal, descriptivo correlacional, casos y controles, cohortes o el experimental puro. Entonces, nosotros hemos planteado tipo, ahora tenemos que plantear el diseño. Por ejemplo, un estudio prospectivo, descriptivo, transversal y observacional es un estudio descriptivo transversal. Este sería su diseño. Por ejemplo, un estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal, observacional, este es un estudio descriptivo longitudinal. Ese es su diseño. Un estudio prospectivo, analítico, transversal, observacional podría ser un caso control o una corte. ¿Cierto? Ahora, muy rapidito sobre casos controles. Bueno, casos controles, su mismo nombre lo dice, ¿no? Vamos a buscar un grupo de pacientes que tienen determinadas características y un grupo de controles que no las tienen, para ver si el entorno juega un rol importante en la definición de estos casos. Puede ser pacientes enfermos, pacientes con determinadas conductas. El tema de los casos controles tiene un propósito, ¿no? Establecer la relación de asociación causal. Son trabajos relativamente complicados de realizar, pero se pueden desarrollar en este curso taller. Nos va a dar el tiempo suficiente para poder realizarlos, para poder desarrollarlos, ¿no? Usan una estadística no muy elemental, una estadística algo trabajada. Un ejemplo clásico de estudio de casos y controles: los pacientes con cáncer de pulmón, los pacientes de cáncer de pulmón y los pacientes sin cáncer de pulmón, y se verifica en cuáles de ellos hay consumo de tabaco, por ejemplo, ¿no? Para hacer un seguimiento en el tiempo. Son trabajos importantes. Uno de los problemas de los estudios de casos y controles es la selección de casos y la selección de controles. Ahí tenemos a veces sesgos cuando se hacen las selecciones de este tipo de pacientes. Y cuando hablamos de sesgos, hablamos de sesgo de selección, que elegiste mal, ¿cierto? O el sesgo de información, cuando, sobre todo en los estudios de casos y controles, cuando le preguntas o mejor dicho, cuando la recolección de datos tiene inferencias faltas o resultados incorrectos. Si yo levanto información hacia atrás sobre una historia clínica mal llenada, por ejemplo, puedo tener un sesgo de información. O un sesgo de memoria, ¿no? Un sesgo de recuerdo. Cuando le pregunto a alguien, pues, ¿qué comió la semana pasada? O hace 2 años usted fumaba en enero, entonces también puedo tener un sesgo de memoria. Entonces, en resumen, es distinto el tipo de investigación y el diseño de investigación. El diseño de investigación es el camino o ruta que voy a tomar para desarrollar o ejecutar el trabajo que planteé como parte del problema de investigación. Y el tipo de investigación son características propias de la investigación según la participación del investigador, según el momento en que levanto la data, según el tipo de análisis estadístico que voy a desarrollar y según las veces que levanto la data. Ahora, también yo podría resumir los diseños en 2 grandes grupos: no experimental y experimental. Es decir, todo este grupo, serie de casos, descriptivo transversal, longitudinal, correlacional, casos y controles, son estudios de diseño no experimental. Entonces, si uno de ustedes me pone estudio prospectivo, descriptivo, transversal, observacional, diseño no experimental, es válido también. ¿Okay? Estos no experimentales a su vez se dividen en epidemiológicos, comunitarios y otros tipos de estudios. En el caso de los epidemiológicos, ¿cierto? En casos epidemiológicos están dentro de este grupo de epidemiológicos los estudios de prevalencia, de incidencia, caso y control y cohorte. Si yo tengo un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, observacional, es un estudio de prevalencia. Si yo tengo un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, observacional, es un estudio de incidencia y casos y controles y cohorte. Entonces, yo podría colocar en diseño de investigación cualquiera de estas cosas. Tipo de investigación, diseño, perdón, no experimental. Diseño epidemiológico. Diseño no experimental de tipo epidemiológico. Diseño no experimental enmarcado en estudios de prevalencia. Es cuando el tipo es este, ¿cierto? Diseño epidemiológico enmarcado en los estudios de prevalencia, cuando el tipo es este. Hoy se ha repetido aquí. O diseño, diseño epidemiológico. Diseño no experimental de tipo epidemiológico, cuando el tipo es este. O sea, hay varias formas de poder interpretar los diseños de investigación. Algunas diferencias entre los estudios de cohorte, casos y control desde el punto de vista de usos, y algunas diferencias de los estudios de cohorte, casos y control transversales según las ventajas o inconvenientes en su desarrollo.
Muy bien, como vemos, hemos avanzado todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3. Quedan ustedes desarrollar ambos temas con ayuda de sus asesores. Estamos en contacto.